Shalom, shalom, niños. Bienvenidos a Semillas de Torá. La parashá de esta semana es Vaikra, que significa y él llamó. Y la estaremos estudiando en Vaikra, Levítico, capítulo 1, versículo 1, al capítulo 5, versículo 26. Alista tu Torá y vamos a estudiar. Empezamos el tercer libro de la Torá y hoy estudiaremos sobre algunas ofrendas que se llevaban al Mishkan para el Eterno y aprenderemos cómo ser ofrenda agradable delante de Yudá y Bab-Ei, nuestro Creador. Ofrendas. Ofrendas sin levadura. Oblación cocida al horno. Oblación cocida en un sartén. Toda ofrenda ingenia al Eterno debía ser sin levadura y sin miel. Solo se permitía en la ofrenda de primicias, primeros frutos, pero no subían al altar para olor grato al Eterno. La levadura y la miel son alimentos que sí son permitidos consumir, pero no era permitido que hicieran parte de las ofrendas que subían al altar para olor grato al Eterno. ¿Por qué? La miel representa la persona que solo desea disfrutar en la vida. La levadura representa la persona altiva y soberbia. Ninguna de estas personas es agradable para Hashem. En todo podemos encontrar un significado y este es uno de ellos para la miel y la levadura, lo cual nos enseña que si queremos ser olor grato delante de Adonai, debemos vivir nuestra vida para Yeshua, enfocados en el Olam Abba, mundo venidero, y no en el Olam Hazé, este mundo. Y la bondad, sabiduría y humildad deben ser cualidades muy importantes en nosotros. Las levaduras ofrecían los 2 panes de las primicias en la festividad de Shavuot. La miel de frutas es dada como primicias de las frutas dulces de los árboles, como higos y dátiles. A toda ofrenda debes ponerle sal, sal del pacto de Elohim. ¿Qué significado tiene la sal? La sal conserva los alimentos. Por eso la sal representa que los pactos de Elohim con su pueblo son perpetuos. La sal sazona da buen sabor y nosotros podemos dar lo mejor si conservamos la Torá en nuestras vidas. Y esto nos lleva al siguiente significado. Nosotros somos la sal de la tierra, sazonamos este mundo manteniendo la Torá y los pactos perpetuos. Es decir, debemos ser testimonio de nuestro Mashiach Yeshua y su palabra. Oblación de Bikurim, primicias. Se presentaría espiga madura tostada por el fuego y se haría una pasta. Esta era una ofrenda que se entregaba en una de las festividades del Eterno, Bikurim. Ofrenda Sebah Shelamim, pacífica, en caso que fuera vacuno, ya sea macho o hembra, se ofrecería sin mancha ante Adonai. Ofrendas de Shalom, paz del rebaño, ya sea macho o hembra, se ofrecerían sin mancha. Apártate del mal y haz el bien. Busca el Shalom, paz y síguelo. Tehilim, Salmos 34:14. De esta manera somos olor grato delante de nuestro Creador, porque Yahvé habita donde hay Shalom. Pero cuando hay enojo, pelea y sentimientos no buenos, nos alejamos de él. Y no olvidemos que la ofrenda debe ser sin mancha. Debemos dar lo mejor a nuestro Elohim. No comer grasa ni sangre del sacrificio. Cuando Elohim nos prohíbe consumir algo, es por nuestro bien, para que mantengamos nuestro cuerpo y alma sanos. Ofrenda por pecar contra Yahvé. Si un sacerdote ungido pecaba por error contra los mitzvot, mandamientos de Yahvé, haciendo así culpable al pueblo, ofrecería al Eterno por su pecado un novillo sin defecto como sacrificio expiatorio, hatat. Incluso un hombre escogido y ungido para Yahvé puede fallar y esto afecta a las personas que él tenga a cargo, pero Adonai le da la oportunidad de rectificar y ser perdonado. Si todo el pueblo israelita pecaba por error, apenas se tuviera conocimiento de la transgresión, debían ofrecer un novillo expiatorio y llevarlo al tabernáculo.
Si un jefe de tribu, gobernante, pecaba por error, brindaría como ofrenda expiatoria un macho cabrío sin defecto. Si un alma cualquiera del pueblo pecaba por error, debía ofrecer una cabra sin mancha como expiación. Pero si iba a ofrecer como víctima expiatoria un cordero, entonces traería una hembra sin defecto. Si un alma juraba dando testimonio falso en un juicio, si un alma tocaba alguna cosa no pura, ya sea de animal o humana, y si un alma juraba vanamente, al notar su pecado debía reconocerlo y llevar una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación. Y el sacerdote le haría expiación por su pecado. Al hablar falsedad cometemos pecado, igual que al tocar cosa no pura. Reflexionemos. Guardemos nuestra alma en pureza para no pecar contra Yahvé, y cuando seamos conscientes de que cometimos un pecado, reconozcámoslo y rectifiquemos. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona alcanzará compasión. Mishle, Proverbios, capítulo 28, versículo 13. Y si no tenía lo suficiente para un cordero, llevaría 2 tórtolas o 2 palominos. Y si tampoco tenía lo suficiente, llevaría como ofrenda la 10ª parte de una efa de flor de harina para expiación. No pondría sobre ella aceite, ni sobre ella pondría incienso, porque es expiación. Adonai nos da a todos la oportunidad de acercarnos a Él para hallar perdón, sean grandes, pequeños, ricos y pobres. Todo el que venga con un corazón verdaderamente arrepentido y dispuesto a cambiar, Elohim lo va a escuchar. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir compasión y encontrar la gracia para recibir ayuda oportunamente. Hebreos capítulo 4 versículo 16. Si un alma cometía pecado por error respecto a las cosas santas de Jehová, ofrecería un carnero sin defectos de los rebaños, conforme a su estimación en ciclos de plata del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Pagaría lo que hubiera defraudado de las cosas santas, añadiría a ello la 5ª parte y lo daría al Cohen. Y el Cohen hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado y sería perdonado. Todo acto tiene su consecuencia. Al fallarle a Adonai es necesario pagar el precio, es decir, rectificar y restituir, así sea difícil para nosotros. Si un alma pecaba contra Adonai, negando a su prójimo lo encomendado o dejando en su mano, o si robara o calumniaba a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después se lo negaba, y juraba en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, restituiría aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le recomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre lo que hubiera jurado falsamente. Lo restituiría por entero a aquel a quien pertenece, y añadiría a aquello la 5ª parte en el día de su expiación, y para expiación de su culpa llevaría a Yahvé un carnero sin defecto. No solo fallamos al pecar contra Elohim, sino también cuando pecamos contra nuestro prójimo. El rey les contestará: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos, por mí mismo los hicieron. Mateo, capítulo 25, versículo 40. Y el sacerdote haría expiación por él delante de Yahvé y obtendría perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. El sacerdote era intermediario, buscaba el perdón de Adonai para su pueblo. Nosotros, por medio de Yeshua, nuestro Cohen Gadol, sumo sacerdote, somos perdonados. Por eso es necesario que nos acerquemos a Él. También busquemos siempre pedir compasión por nuestro pueblo, incluso antes que por nosotros mismos. No te pierdas
nuestras clases de mañanas en Shabbat, todos los sábados a las 10:30 am por nuestro canal de Zoom y de YouTube. Muy bien, niños, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya sido de bendición. Y hasta la próxima. Dale like, comenta y comparte para que más niños conozcan de la bendita Torá.